Gracias por la invitación. Voy a partir haciendo una declaración de que la presentación de hoy día es bastante general y a nivel de como elementos teóricos que parece interesante. Más al final llego a elementos más prácticos, pero si el interés tiene que ver con bajadas más aplicadas de medición, podemos avanzar rápidamente por la presentación y en la parte de discusión estaría encantado de conversar respecto a elementos más aplicados. Entonces, bueno, cuando María me preguntó por el título de la presentación, se me ocurrió una ejemplar mala idea ponerle este título: Desafío de las mediciones sociales, podemos medir lo que nos interesa. Y después de darle harta vuelta de cómo estructurar la presentación, más o menos decidí que la respuesta era no. Y que eso es básicamente, muchas gracias por su atención, esa es la versión corta de la presentación, al menos desde mi perspectiva. Pero si me obligan a, me imagino que están interesados en escuchar, alguien se puede decir, están interesados en escuchar algo más respecto al tema, quizás quería partir por el hecho de que en ciencias sociales y el público en general, diría yo, tiene la intuición de que podemos medir. En el fondo estamos acostumbrados en ciencias sociales a hablar de que se mide muchos constructos en psicología, sociología, ciencia política. Yo estoy acostumbrado a trabajar en contextos donde se hacen cuestionarios, por ejemplo, asociados a pruebas, que de partida supuestamente miden conocimientos de distintas áreas, y además el cuestionario complementario midió 60 variables distintas, o sea, los atributos. Entonces tendemos a operar desde ese supuesto. Yo normalmente parto de las conversaciones asumiendo que no estoy tratando de convencer al público de que existe la posibilidad de que se pueda hacer mediciones en ciencias sociales, sino que al revés, mi perspectiva tiene más que ver con qué tipo de cautelas podríamos tener que tener frente a algo que normalmente estamos acostumbrados a decir que hacemos. Y el punto es que, si bien estamos siempre en la lógica de que nosotros estamos midiendo una serie de atributos, parece razonable considerar que existe la posibilidad, quizá, que haya algunos casos en los que esto no se logre o no puede ser logrado. Entonces, la bajada del título es el siguiente: ¿de qué depende que en una situación determinada uno pueda decir o afirmar que logró medir o que no logró medir un atributo? ¿Cuáles serían las cosas que uno podría preguntarse para decir esto es lo que yo debería poner atención para ver si es que puedo, con cierta razonable confianza, decir yo medí esto? ¿Cuándo podemos decir que logramos medir un atributo que nos interesa? ¿Se entiende? Entonces, pensé que habían 4 tipos de respuestas que uno podía pensar, al menos como estructura la presentación. Y lo primero, quizás lo que creo que es lo más natural pensar, es que si ustedes me mostraron una medida o están discutiendo con alguien y hay una pregunta respecto a si es que en realidad se logró medir ansiedad, habilidades sociales o algún tipo de atributo socioeconómico, etc., es que responder si es que se midió o no va a depender de la calidad del instrumento de medición que se usó para medir ese atributo. Eso sería como una primera intuición bastante razonable de eso es lo que puede entrar a jugar. Pero uno puede tener otras perspectivas para pensar qué es lo que determina que algo haya sido medido de manera exitosa o no. Lo siguiente es que, y esto no sé si es igual de intuitivo, pero en el fondo cuando lleguemos a ese punto esperaría tratar de convencerlos que lo es, que además de la calidad del instrumento también va a depender de qué es lo que yo quiero hacer con los resultados de esa medición. Como un segundo criterio que podría llevarme a mí a decir que en realidad logré o no logré medir algo en un determinado contexto. Estas 2 preguntas están en terreno bastante... La primera, ciertamente, el terreno aplicado es donde, si es que alguna vez se hace una examinación respecto a las propiedades de una medición, la pregunta número 1 es dónde se juega eso. La segunda pregunta está asociada a marcos más, comillas, modernos de perspectiva de medición en ciencias sociales. Modernos, digo, que han estado los últimos 40 o 50 años, pero los textos de metodología siguen incluyendo conceptualizaciones incluso previas a eso. Las 2 siguientes preguntas tienen que ver más con preguntas respecto a teoría y perspectivas casi filosóficas respecto a medición, partiendo por depende qué es lo que pretendo medir. Antes de que yo pueda responder si es que algo fue medido con éxito o no, una pregunta razonable que uno podría hacerse es, en base a lo que yo estoy diciendo que me interesa medir, si es que suena como algo medible o no. Dejémoslo ahí por ahora.
Y como una última pregunta, que quizás es la más básica, pero yo diría que es la que en mi experiencia es la menos preguntada, es que depende de qué es lo que yo estoy entendiendo por medir. Eso no es un dado, en el fondo. Entonces, durante la presentación voy a discutir estas 4 perspectivas en orden inverso, a la luz de la literatura que al menos yo conozco en medición y psicometría. Para recapitular, la estructura de la presentación es la siguiente. La bajada del título es de qué depende, que en una situación particular yo puedo afirmar o no que puedo medir un atributo, y estoy afirmando que depende de al menos estas 4 perspectivas. Y voy a ir revisando primero qué se entiende por medir, qué se entiende por lo que pretendo medir, el rol de los usos y finalmente qué es lo que se entendería por calidad del instrumento. Entonces, lo primero, depende de qué se está entendiendo por medir. Una cosa que me gusta siempre compartir explicitando es que la medición es percibida socialmente como una fuente de conocimiento de calidad. Es decir, que uno midió algo en muchos contextos es casi como un argumento retórico. Esto no es trivial, esto no es una cosa que yo adiviné, no lo pregunté, no es inserta acá cierta manera de averiguarlo. Si yo digo que lo medí, eso supuestamente lleva algún peso. Se marca una diferencia con otros métodos. Hay una cita de un filósofo de la ciencia, Van Fraser, que dice: el término medición es una palabra probatoria. Si llamamos algo medición, damos a entender que hay algo correcto o valioso en la forma que se genera esa representación. La medición es una operación mediante la cual podemos producir o recoger información, y aquí información también tiene un sentido probatorio. Supuestamente, si digo que yo medí algo, estoy diciendo: usted debería creerme más de lo que me hubiera creído si es que yo hubiera hecho alguna otra cosa que no constituyera medición. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué entendemos por medición en ciencias sociales? Y esta es una pregunta que yo le hago a todas las personas que toman un curso conmigo y se la voy a hacer a ustedes. ¿Qué es medición? Ni siquiera en ciencias sociales. ¿Qué es medición? Establecer un valor de una variable. ¿Ya? Así, en general. La idea de establecimiento de un valor, son, de hecho, es bastante consistente. Hay perspectivas que afirman eso. ¿Hay alguna otra idea que tengan asociada a medición? En general, en educación medimos mucho impacto de intervención. ¿Ya? La medición está asociada como a evaluar la magnitud del impacto de Voy la intervención de aula. a recoger un término en particular que usaste, de la idea de magnitud. Acción de un valor, tú hablas de que hay cosas que tienen magnitudes, que serán más grandes o más pequeñas, y tú estás tratando de determinar una magnitud. ¿Algún otro concepto que tenga asociado a medición? Yo creo que uno quiere obtener como alguna característica de algo. ¿Ya? Saber más sobre algún fenómeno o algún objeto característico. Recoger características. Eso lo voy a refrasear, quizá estirando un poco lo que dices, con la idea de que uno está tratando de descubrir o identificar alguna propiedad del aquello que uno está interesado. ¿Sea posible distinguir exhaustivamente el espectro de cada característica? ¿En qué estás pensando? Que sean mutuamente excluyentes, por ejemplo. ¿Ya? Que no quepa la ambigüedad respecto de una categoría con la otra. Ya, eso es un punto interesante, porque estás tocando algunos conceptos que son más afines a lo que voy a ver la cuarta pregunta más que la primera, pero vamos a llegar a eso definitivamente. Verificar si cumplió un estándar establecido. Ya, la comparación contra con un punto de referencia. Ya. Salieron varias de las ideas que están asociadas al punto de medición, pero como la razón por la que estoy preguntando es porque efectivamente la palabra medición es muy usada, pero es rara vez definida. De hecho, en muchos casos, en textos de psicología, que es por lo que tengo mayor familiaridad, bueno, y ahora en los últimos 10 años también con cosas de educación, medición no necesariamente es algo que se define. Hay un libro que es muy famoso dentro del área que se llama Educational Measurement, tiene ediciones una vez cada 10 años más o menos. Respecto a la última edición, que creo que es del 2006 o 2007, un académico que trabaja en teoría de medición identificó el punto no menor que en el tomo Educational Measurement, que es como de este grosor y tiene capítulos por la eminencia del área, en ningún minuto se define la palabra medición. Es el título del libro, pero no hay ninguna discusión respecto a qué constituye medición. Entonces, la falta de como consenso en las audiencias tiene que ver con que en realidad no es algo que uno se pregunte regularmente.
Y yo voy a hacer como una afirmación general. Yo creo que también obedece a que uno tiene ciertas asociaciones con mediciones de índole físico, que uno está acostumbrado, uno mide largo de cosas, le pesan el pan cuando uno lo va a comprar. Hay una idea de una experiencia práctica con mediciones bastante más concretas, y eso también sirve a que uno use la palabra sobre intuiciones que no necesariamente ha definido. Pero bueno, aquí hay 4 definiciones que elegí como ejemplos de distintas perspectivas de medición. La versión corta de esto es que existe debates profundos, históricos, desde perspectivas muy distintas respecto a qué significa la idea de medición. No, estamos lejos de tener un consenso a ese respecto en distintas disciplinas y desde distintas perspectivas dentro de cada disciplina. La primera definición es una definición que viene de la metrología, no meteorología, metrología, quizá ustedes ya la conocían, pero es una disciplina de las ciencias físicas que se ocupa de la medición, es la ciencia de la medición. Nosotros vivimos la gran parte de nuestras vidas montados sobre un sistema de unidades, el sistema métrico, el sistema internacional, el metro, el kilo, el segundo, y eso coordina desde cómo funciona Internet hasta el tráfico global de comercio, y la gente que trabaja en cómo uno mantendría sistemas de trazabilidad y se aseguraría que el kilo es lo mismo acá que en París y en Estados Unidos, son gente que estudia metrología. Y los metrólogos tienen sus propias definiciones de medición, tienen sus propios documentos, estándares oficiales, etc. Y la definición de medición desde metrología, que viene a ser como cualquier ciencia, a agrupar a todos aquellos que hacen medición, excepto las ciencias sociales, que tenemos como nuestros propios nichos, ellos definen medición como el proceso de tener experimentalmente uno o más valores de una cantidad que pueden ser razonablemente atribuidos a dicha cantidad. Acá está la idea de que uno hay un proceso experimental que ellos quieren distinguir de procesos de cálculo o no empíricos. Hablan del concepto de valor de una cantidad, es un concepto técnico que está definido en su documento fundamental, uno de los dos, que es el Vocabulario Internacional de Metrología, y hablan de que pueden ser razonablemente atribuidos a una cantidad. Y aquí quiero destacar el hecho que está la palabra cantidad acá, que eso es algo que no es común a toda definición de medición. Aquí ellos parten sobre la base que hay ciertas cosas que son cantidades y ciertas cosas que no son cantidades, y la medición es algo que solamente se puede hacer sobre una cantidad. En la última edición de este documento que hago referencia, se hizo una concesión y se inventó un concepto que ellos denominan cantidades ordinales. Hasta antes de la última edición, que tiene creo alrededor de 10 años, antes de eso en metrología, cosas que no fueran una cantidad, y para efectos de esta, para no entrar a definir inmediatamente, piensen algo que es homologable a una recta numérica. Algo así como la distancia sería algo que no puede ser convertido en ese tipo de representación, no es una cantidad y por ende no puede ser medido. Siguiente definición: la estimación numérica de la razón de una magnitud de un atributo cuantitativo a una unidad del mismo atributo. Acá de nuevo está la idea de cantidad. Mitchell es un psicólogo, un historiador en filosofía de la ciencia y teoría de la medición. Él tiene una perspectiva súper estricta respecto a qué es medición o no. Él es de la opinión que más o menos existen 0 ejemplos de medición en psicología exitosos y tiene hartos argumentos para indicar por qué él cree que eso es así. Y tiene que ver con la definición que él tiene. De partida apela a la idea de que hay atributos cuantitativos y por ende hay atributos que no son cantidades, y está la idea de que esos atributos cuantitativos tienen ciertas magnitudes. Para esa idea. Y aquí hay un concepto de medición súper concreto que debiera ser en cierta medida familiar para ustedes. Que medir algo es que yo tengo una unidad, por ejemplo tengo qué tan ancha es esta lata de bebida, y medir esta mesa es hacer una razón de cuántas veces cae esta lata de bebida en la extensión de la mesa. Entonces medir algo en centímetros es ver la razón entre la magnitud de la cantidad con la magnitud 1 centímetro. La siguiente definición es una definición de un físico en los años 50, dice: una medición es cualquier operación precisamente especificada que produce un número, que se acerca a lo que tú habías comentado previamente, la idea de queremos asignar un número. Esto es una perspectiva considerablemente más liberal. Si antes se hablaba de cantidad, que tiene que haber razones, etc., acá estamos diciendo una medición es simplemente la asignación de un número. Es una perspectiva radicalmente más flexible, si se quiere. Y finalmente está la idea de que medición es la asignación de numerales a propiedades. Esa también es de un físico. Campbell, entre paréntesis, era el físico más influyente en teorías de medición a comienzos del siglo pasado.
Yo no voy a no discutir hoy día en detalle teoría de medición, pero acá hay una lista de al menos de las que son más populares dentro de la gente que estudia teoría de medición. Son súper populares. Todos los días me encuentro con gente que discute esto en el metro. Pero más allá de eso, es bueno saber que existen más de una teoría, más de una manera de comprender la medición, y estas son bastante distintas entre sí. Yo les hablé de Mitchell. Bridgman lo quiero mencionar, operacionalista, al menos en ciencias sociales y en psicología en particular, nosotros hemos heredado algo de esta tradición, que es esta idea de definiciones operacionales. Y él tiene una perspectiva bien particular con respecto a la idea de medición, y que es indistinta a la idea de definir algo. Cuando yo hago una definición operacional, estoy constituyendo el atributo de interés en términos de esa definición, y desde esa perspectiva no hay error de medición, porque lo que yo defino, que es que lo que estoy midiendo, se constituye inmediatamente como la definición per se. Pero bueno, hay teoría representacional de la medición, teoría axiomática, mediante modelos latentes y las definiciones de metrología. Entonces, el punto general es que cuando hablamos de medición, sería bueno en un rato de ocio preguntarse cuál es la manera en que yo estoy entendiendo medición. Ahora, ¿por qué importa qué teoría de medición adoptamos? Ustedes se podrían preguntar esto, ya que es una larga lista que en realidad quizás nunca habían explorado previamente. Yo argumentaría que es importante tener alguna idea respecto a cómo estamos entendiendo medición, porque A determina qué puede y qué no puede ser medido. ¿Cómo defino yo medición? Va básicamente a ser la respuesta como el elemento básico en el cual ciertas definiciones de medición van a decir todo puede ser medido. Mientras yo pueda asignarle un número, yo puedo medir. Si tengo una definición que habla de cantidades y dice que hay cosas que no son cantidades, me obliga a mí a preguntarme respecto a algo del atributo, y tendría que reconocer que hay ciertas cosas que lisa y llanamente no son susceptibles de ser medidas. Pero esa definición parte no por el atributo, parte como yo defino medición. Segundo, la definición de la medición va a definir si es que hay tipos de medición, y además si esos tipos son equivalentes. ¿Es la medición en ciencias físicas de calidad distinta que la medición en ciencias sociales? ¿En qué sentido distinta? ¿Mejor, peor? ¿Una metáfora de la otra? Y finalmente, define qué se entiende por calidad en una medición. Eso se sigue de cuál es la definición. Bueno, la verdad es que son todas las anteriores. Todas esas son cosas que se siguen de la definición de medición, por la que a mí normalmente me interesa destacar que es bueno preguntarse, cuando uno habla de medición, en qué sentido está usando el término. Ahora, en general, hasta que yo al menos estudié pregrado y he chequeado el libro con cierta regularidad, la gran mayoría de los libros definen medición, que tienen una definición de medición, la definen de esta manera. Podemos decir que medición es, en el sentido más amplio, la asignación de numerales a objetos o eventos de acuerdo a reglas. Esa es la definición. Si que existe algo como una definición compartida en ciencias sociales, es esa. Esta definición es de un psicólogo, un psicofísico, Stevens, es del año 46. El punto que quiero hacer acá es que la definición que nosotros ocupamos en psicología, al menos, y en educación y en sociología, son áreas en las cuales he visto esto citado con cierta regularidad. Es una manera de entender medición que se inventó a mediados del siglo pasado. Nosotros definimos medición de una manera que tiene 70 años. Y no estamos al alero de definiciones que pueden haberse utilizado cuando se desarrollaron otros conceptos 200 años atrás. Una versión un poco más elaborada de esto es que medición es un proceso para la asignación de números, puntajes, mediciones a propiedades especificadas de unidades experimentales, de tal forma que se caractericen y preserven relaciones especificadas en el dominio conductual. Esta teoría de medición, la teoría de Stevens, es conocida como, y esto quizás ustedes lo han visto, la teoría de las escalas de medición. Quizás ustedes han encontrado esta idea de que hay medición nominal, ordinal, intervalar y de razón. No vamos a ver los detalles de esto, pero básicamente la teoría de Stevens, que él presenta a mediados del siglo pasado, básicamente en el año 46, él introduce esta distinción y dice, en realidad, todo puede ser una medición. No hay una pregunta de si hay algo es medición o algo no es medición, que es la pregunta que hacían los físicos. Entre paréntesis, la respuesta a eso era, la psicología no puede medir. Stevens presenta esto como una manera de decir, no es que no podamos medir, es que uno siempre está midiendo. La pregunta es, ¿cómo está midiendo? Y se formula la categorización, la ordenación y la cuantificación como mediciones todas. Entre paréntesis, una palabra que es eliminada de la nomenclatura del vocabulario en psicología es la idea de cantidad. La teoría de Stevens no habla de cantidades. Dice, todas son escalas, todas son formulaciones matemáticas, y algunas son de razón y otras intervalares y otras ordinales.
Pero de esta teoría nosotros, y esto ha permeado la manera en que pensamos, en ciencias sociales no tendemos a pensar si es que algo es una cantidad o no. Nos preguntamos qué operaciones matemáticas podemos hacer sobre datos que recogimos en ella. Y eso es un cambio bien importante que él logró. Él movió la manera en que se entendía medición desde una pregunta respecto a cuál es la naturaleza del atributo a cuáles son las operaciones matemáticas que yo puedo hacer con datos que tengo. Eso es lo referente al primer punto, que hay cosas que dependen de la definición de medición. ¿Pregunta hasta ahora? Lo siguiente es, depende de lo que pretendo medir. Supongamos que ya tengo cierta definición de medición, estoy contento con cómo lo estoy entendiendo. ¿Qué es lo que quiero medir? Hay una frase que a mí me gusta mucho de Alport, prócer de la psicología social, la teoría de contacto, padre de la teoría de actitudes. En el primer handbook de psicología social del año 35, él tiene el capítulo de actitudes y él dice eso. Las actitudes son medidas más exitosamente de lo que son definidas. Y eso es una actitud bastante prevalente en las áreas en las que yo estoy familiarizado en ciencias sociales, que nosotros tenemos cierta facilidad para construir instrumentos de medición que no necesariamente están basados en definiciones particularmente claras respecto a qué supuestamente lo que están midiendo. ¿Por qué es importante cuál es la definición de lo que yo estoy midiendo? Aquí hay tres perspectivas distintas de momentos históricos bien diferentes que se plantean con respecto a la naturaleza de los atributos de maneras muy distintas. El primero puede que lo hayan escuchado ustedes, la primera frase de Thurston, que está citada acá por Macal, dice, si algo existe, existe en cierta cantidad. Y la tesis 2 que hace Macal dice, bueno, y si existe en cierta cantidad, entonces tiene que poder ser medida. Lo que él está diciendo acá es básicamente cualquier cosa que exista es susceptible de ser medida, que es una perspectiva bastante fuerte, no necesariamente compartida por otra históricamente. La siguiente dice, los datos que pueden ser medidos, entonces que sean medidos, pero aquellos que no pueden ser medidos deberían ser tratados de alguna otra manera. Johnson era un teórico, esto es un área bastante potente en esos años, entre paréntesis, nadie se acuerda de él, ha ganado la idea de que todo puede ser medido, básicamente. El movimiento de Stevens va hacia ese lado. Y finalmente, en la extrema minoría, hay un grupo de psicólogos y teóricos en ciencias sociales que dicen que básicamente no es posible la medición en ciencias sociales y en psicología. Aquí en particular, este teórico dice, los fenómenos psicológicos no son manipulables ni controlables en el sentido lo suficiente que se requeriría para pasar ciertos criterios de medición. Entonces, el punto acá es que cómo yo entiendo la naturaleza de los atributos que supuestamente yo quiero medir también va a definir en cierta medida si es que algo puede ser medido o no. En general, claro. Sí. Que entonces Andrés propone que no hay ciencia psicológica. Bueno, es que aquí toca con algo. Hay una línea de pensamiento que, si uno piensa en Lord Kelvin o en la física, es como la física tuvo éxito, ¿por qué? Porque logró medir y cuantificar. Entonces, la psicología y las ciencias humanas lo que debieran hacer es emular el proyecto de las ciencias físicas y deberíamos tratar de construir una estructura similar. Estos teóricos no dicen que no haya ciencia, sino que dicen que es un error conceptual suponer que el éxito de la física es por la matemática. Lo que ellos dirían es que la física estudia ciertos tipos de estructuras de atributos que se conforman a la idea de cantidad. Y ellos lo que hicieron fueron elegir métodos que se acomodaran a la estructura de sus atributos y por eso son exitosos. Y lo que ellos dirían es que la psicología, el problema que tiene es que porque los atributos psicológicos no se conforman a la idea de cantidad, nosotros no estamos haciendo progreso como ciencia, producto que estamos privilegiando un método por sobre la naturaleza de atributo. Uno puede creer o no creer eso, pero no están diciendo que no hay ciencia, sino que, a ver, un ejemplo que da un colega mío es genética. Los genes no son cantidades, bajo ninguna definición. Y la biología tiene teorías respecto a genes que lidian con elementos discretos. Y hay teorías que hablan sobre la combinación. Entonces, lo que ellos estarían argumentando sería algo así como que la psicología está casada con la cantidad al punto que los biólogos estarían insistiendo en hacer escalas de menos infinito a más infinito para distinguir los genes. Y el hecho de seleccionar el método por sobre el atributo te está llevando a conclusiones erradas y no avanzar. No sé si eso responde a... Sí, o sea, se desprende que estamos ocupando el método, por ejemplo, de la física. Estamos nosotros replicando ese método cuando deberíamos inventar un método más. Alternativo, sí. Esa es
la postura. Eso. Para efecto de la presentación traje uno de los más extremos. Ahora, lo que está diciendo Johnson es un punto intermedio. Dice, quizá hay cosas que en psicología son cuantificables. Entonces, midamos. Y hay cosas que no son cuantificables. Veamos cómo se lidia con esos atributos. Entre paréntesis, esto muy breve, una de las cosas que se documenta históricamente cuando la gente estudia la concepción de atributos en psicología es que hoy en día básicamente si uno para a un psicólogo, el psicólogo te va a decir que las cosas son cantidades. Los colores son cantidades, las emociones son cantidades. En el fondo hay de más a menos y tú piensas en una escala. Eso es un desarrollo relativamente reciente. En el fondo la psicología, la precursora de la psicología en la Edad Media, como filosofía, los filósofos que discutían estos temas, la filosofía de la mente, incluso hasta comienzos, finales de 1800, comienzos de 1900, todavía estaba la idea de que los atributos psicológicos eran eminentemente ordinales, que tú podías hacer niveles de emociones, que tú podías estar más o menos enojado, pero eso no significaba que tú podías expresar esa mayor o menor diferencia en términos de una distancia. Pero bueno, eso es... Hemos cambiado la manera que también nosotros hemos entendido. Ahora, si eso es productivo o no es otra pregunta, pero hay variación en la manera en que se entienden los atributos. Aquí yendo a algo más concreto, en general el punto es que en ciencias sociales lidiamos con atributos que nosotros llamamos no observables, y una palabra un poco más moderna de esto es que son atributos latentes. Entonces, nos interesa medir atributos que no podemos observar: cohesión social, clima escolar, ansiedad, conocimiento. Alguien se puede preguntar si realmente el atributo del largo de esta mesa es realmente observable o no. Uno puede entrar en largas peleas filosóficas respecto a la definición de observable, pero hay acuerdo en que al menos los atributos que nosotros nos interesan en ciencias sociales en general caen si existe algo observable, estos están en esa categoría. Y quizá uno de los insights más potentes que han habido en psicología respecto a esta idea de medir cosas no observables viene de Spearman, paper de 1904, que se dice inteligencia objetivamente medida, y algo así es el título. La palabra inteligencia y objetivo y medido están en el título, si no lo compuse de manera adecuada. Muy humilde él era. Tiene esta intuición central que es algo que opera, yo diría, a la base de, más allá que alguien lo exprese explícitamente, esta es la intuición que tenemos cuando hacemos cuestionarios o usamos un instrumento de medición, que es: yo no puedo ver, en el caso de Spearman, yo no puedo ver la inteligencia, eso es un no observable. Pero yo sí veo cosas que yo presumo son causadas por la inteligencia. Si yo te presento preguntas de razonamiento verbal, de razonamiento matemático, de razonamiento espacial, bajo la idea de que hay un componente que es inteligencia, yo creo que la inteligencia causa que tú respondas correcta o incorrectamente, y el insight de Spearman básicamente es decir, yo puedo mirar la correlación entre observables y de ahí usar esa correlación para hacer inferencias sobre el atributo latente. Él creo que no le llama atributo latente propiamente tal, pero básicamente él inicia la teoría desde el modelamiento estadístico de atributos latentes. Este diagrama es esto es importante, voy a insistir en esto, yo presumo, invento la idea de que hay un atributo que está más allá de lo que estoy observando. Yo tengo conducta y tengo creencia, me invento la idea de que existe algo que explica esas cosas, y en base a la correlación de los observables vuelvo hacia atrás y hago inferencias sobre esto. La razón por la que destaco eso es porque cuando alguien ha tenido que criticar esto, por ejemplo Skinner cuando tiene un paper muy bueno, dice ¿por qué no soy un psicólogo cognitivo?, ataca esto porque dice básicamente esto es virtud dormitiva. Como en Molière, lo que estoy diciendo es que yo creo que tengo un nivel alto de conocimiento matemático porque respondí muchas preguntas matemáticas correctamente. Y además explico que respondí muchas preguntas matemáticas correctamente porque tengo un nivel de matemática alto. Entonces, esto por sí solo es razonamiento circular. Entonces, que normalmente no opera por sí solo, pero el hecho es que a la base de esto está esta idea de que yo estoy presuponiendo una estructura adicional a lo observable. Es el punto de partida. Yo tengo que tener la convicción de que voy a medir un atributo de interés para que tenga sentido el ejercicio completo. Y necesitamos información sobre el atributo latente, y eso quiere decir que yo normalmente tengo que recurrir a suponer que existe y además teoría que guíe cómo es que supuestamente yo decido qué cosas están vinculadas a este atributo latente y qué cosas no. ¿Qué es lo que determina que 3 más 4 puede hacer una pregunta en matemática y si me gusta el chocolate, no? Fondo es un ejemplo burdo, pero necesito de la teoría, tengo que apelar a alguna explicación de qué es lo que creo yo que constituye este atributo latente para poder echar a andar el proceso de medición como lo conocemos nosotros en ciencias sociales, en su mayoría. Y esto es lo que decía yo, el atributo latente es en principio una hipótesis, eso quizás es la idea más fundamental. En rigor,
es y será siempre una hipótesis, no, al menos que uno adhiera a teorías de filosofía de la ciencia en la que uno puede confirmar cosas. Desde Popper en adelante, esto estaría como, no hemos desconfirmado la existencia de nuestros conceptos psicológicos. Esa sería la parada. Ahora, si yo tengo una hipótesis muy básica es que existe, pero de ahí viene una segunda hipótesis, que es que yo creo que ese atributo tiene cierta estructura. Como les había comentado, hoy en día, al menos en psicología, y la verdad es que como se miden la mayoría de las cosas en educación, junto a que existe el atributo, nosotros asumimos que ese atributo es una cantidad. Pero en rigor eso también es un supuesto. Yo podría estar en lo correcto que exista algo así como conocimiento de matemática, pero podría no ser una cantidad, podría ser un orden, podría ser una relación taxonómica. El ejemplo, o categórica, como está acá. El ejemplo más típico entre psicología de teorías de atributos categóricos es clasificación de personalidad. Hay modelos que indican que la personalidad es una tipología, y yo en el fondo tengo una serie de cajitas, y dependiendo de tu estilo de personalidad yo te pongo en alguna cajita u otra. No hay una distancia de mayor o menor per se, sino que es una clasificación. En oposición a un modelo como el modelo de los 5 factores, que son 5 dimensiones cuantitativas que caracterizan tu personalidad. Entonces, el atributo es no observable y además hacemos una suposición respecto a la estructura. Entre paréntesis, yo les pregunté qué era medición. Otra pregunta que yo normalmente hago es qué es una cantidad. Que todo este rato hemos estado hablando de atributos cuantitativos, pero así como no es fácil de definir medición, cantidad tampoco es algo trivial de ser definido. Voy a hacer, porque no hay mucho tiempo, simplemente les voy a mostrar una definición de cantidad exclusivamente para cantidades positivas y discretas. Una cantidad en teoría es, para dar fe de que algo se conforma a eso, yo tendría que mostrar de alguna manera que el atributo cumple todas esas propiedades matemáticas, que es algo que en general en psicología no hacemos. Pero esto es lo que define una cantidad, positiva y discreta. Si es negativa y positiva tiene otros axiomas, si es continua tiene otros, etc. Pero definir cantidad no es trivial y demostrar cantidad ciertamente no lo es. Y nosotros en general la asumimos, y hay un porcentaje muy menor de gente que trabaja bajo la idea de que tú tienes que demostrar efectivamente que es la cantidad. La crítica de Mitchell, entre paréntesis, es esa. Los psicólogos han asumido que tienen cantidades, llevan 200 años más o menos, van para 200 años usando instrumentos que están predicados sobre la idea de que están miden cantidades, y nunca jamás han mostrado evidencia que alguna de esas cosas se comporte como una cantidad. Esa es la crítica del lado más ácido, diría yo. El punto es que cantidad es una de múltiples posibles estructuras. Incluso dentro de una cantidad yo puedo concebirla de maneras muy distintas. Entonces, por ejemplo, lo más típico que tendemos a pensar es que una cantidad es una variable cuantitativa continua que tiene una distribución. Sin muchos cambios, la estructura sigue siendo cantidad. Yo puedo pensar que en realidad no hay una distribución, sino que hay 4 o múltiples grupos, este es el ejemplo de 4, múltiples grupos ubicados en una cantidad, y yo pertenezco a uno u otros grupos que están ubicados en distintas partes de esta cantidad. Una tercera manera de modelar esto, pensar esto, es poco común hoy en día. De hecho, esto se utiliza como un artefacto para hacer otras cosas. Es que yo podría pensar que el atributo es una cantidad, pero en realidad hay solamente ciertos valores que son posibles de ocurrir. De ahí hacemos un cambio importante y abandonamos la idea de que hay una cantidad y hacemos simplemente relaciones de mayor o menor. Aquí viene un detallito. En general, junto con la compunción de pensar que toda una cantidad, está la idea de que si yo digo que algo es mayor o menor, tiene que haber cierta cantidad debajo que haga que sea mayor o menor. Resulta que, si volvemos a estos axiomas, todo lo que yo necesito para que haya orden son los 3 primeros. El resto son producto de cantidad. Entonces, cantidad supone orden, pero orden no supone cantidad. Entonces, yo puedo suponer que tengo atributos en los cuales simplemente hay clases ordenadas. Hay grupos que son más o menos que otros, sin poder reducir eso a un número, a una métrica. Que significa que yo puedo decir que la clase 2 está más arriba que la clase 1, pero no puedo decir algo así como que la clase 2 está más lejos que la clase 1, que la clase 3 de la clase 2. ¿Entienden? No hay la idea de distancia, lo que no está ahí. Si me muevo un poco más allá, puedo obtener estructuras parcialmente ordenadas. En esta yo puedo decir que la clase 1 está más abajo que la 2, la 3 y la 4, y que esas 3 están más abajo que la 5 y la 6. Pero no puedo decir que la 2 es más arriba o más abajo que la 3. Entonces tengo diferencias de orden y diferencias de cualidad dentro de una categoría. Hay una taxonomía en el nivel del medio y hay una taxonomía en el nivel de más arriba. Y llegando a un extremo en el cual yo simplemente puedo tener una teoría taxonómica en que creo que las cosas simplemente son
grupos cualitativamente distintos que no son susceptibles siquiera de ser ordenados. El elemento central acá es que la hipótesis respecto al atributo va a gobernar qué tipo de instrumentos tú construyes y qué análisis eliges. La estructura del atributo puede ser más compleja, pero si es la pregunta inicial la que define en el fondo cómo es que tú vas a enfocar tu proceso de medición. Tú podrías pensar partir con una cantidad y después encontrar evidencia de que no lo sé y cambiarla, pero eso es más difícil en el fondo. Si tú partes creyendo que una taxonomía no va a construir instrumentos para tratar de ordenarlos numéricamente, y viceversa. Entonces, de alguna manera, nuestra hipótesis sobre la estructura, que es una hipótesis, gobierna cómo sigue el proceso de medición. Que paréntesis, hay modelos de análisis estadístico para todo esto y muchos otros más. Estas son algunas de las estructuras, uno puede sacar más estructuras de combinaciones de esto, uno puede pensar que hay modelos mixtos, hay modelos en los cuales, por ejemplo, cierto grupo de personas opera como una cantidad y el otro grupo de personas opera como una categoría, y todo eso dentro de un mismo modelo. Yo puedo mezclar de manera bastante interesante estas distintas estructuras. Análisis factorial y IRT es básicamente lo que está en la primera línea. Eso es como, y teoría clásica entre paréntesis. El 99% de las mediciones de psicología y gran parte de las mediciones de ciencias sociales están ubicadas ahí. Lo siguiente se llama, uno de los nombres que tiene, Factor Mixture Analysis, que son mixturas de factores, pero una cantidad, y tengo clases distintas, clases latentes localizadas, clases latentes ordenadas, clases latentes parcialmente ordenadas, y análisis de clases latentes común y corriente. Todo esto puede ser modelado de distintas maneras. La restricción no pasa porque no tengamos modelos analíticos para lidiar con estos atributos, ni tampoco que no tengamos teoría. Es que hay en general una preferencia por las cantidades. Entonces ya se mencionaba que el atributo guía las inferencias y el análisis, entonces esa hipótesis juega un rol fundamental. Y de nuevo, la estructura del atributo es un supuesto. Entonces, en circunstancias ideales, uno esperaría que en algún minuto, dentro de un programa de investigación de un atributo, en algún minuto uno se parara a preguntar, bueno, ¿y tengo evidencia que esto efectivamente funciona de una manera cuantitativa o no? Entonces, las definiciones de nuestros atributos de interés, en conexión con lo que entendemos como medición, definen si creemos que en principio es posible o no realizar una medición. Si yo, por ejemplo, adopto una definición de medición que dice solamente las cantidades pueden ser medidas, y yo creo que un atributo es categórico, no voy a aceptar que alguien me diga que midió ese atributo. O sea, de alguna manera hay una combinación acá entre qué es lo que entiendo por el atributo y qué es lo que entiendo por medición. En cierta medida, la posibilidad de medir un atributo está basada en una definición de este atributo, idealmente una definición clara. Ahora, como sabemos, lo importante es que tenga una definición clara antes de medir, es que nosotros medimos calidad de la educación, inteligencia, nivel socioeconómico, habilidad del siglo XXI, habilidad de planta y desarrollo en primera infancia. Todo eso tenemos consenso absoluto al respecto. El punto es que, entre paréntesis, evidentemente nosotros trabajamos en medición, pero acá hay un lado que yo diría de una manera muy amable puede ser mejorado. O se beneficiaría de cierta introspección respecto a este tipo de hipótesis. Entonces, la definición, ¿qué es lo que entendemos del atributo? Básicamente, esto es un gráfico groseramente simple. Podría dejarlo a ustedes después reflexionar en que dependiendo de cuáles de estas teorías se compran y en la perspectiva de medición, que hay atributos que son medibles. Hay gente que dice, esos son los únicos que existen. O ustedes podrían creer que existen otros que no son medibles. Y entre medio, bueno, da para todo la teoría. Uno podría pensar que hasta cierto punto hay cosas medibles, etc. Y donde uno ubica un atributo puede obedecer a motivos filosóficos y teóricos, como yo entiendo medición, mi fundamento, como mi teoría de la mente respecto al funcionamiento y la estructura mental de los seres humanos, los grupos sociales, pero también hay motivos prácticos. Hay cosas que yo podría decir no son medibles, no por una cualidad epistemológica o ontológica, simplemente en educación, y esto es una historia muy discutida en términos de medición en educación. A nosotros nos interesa, voy a hacer una manera muy gruesa, como el éxito y el desarrollo de los seres humanos en el largo plazo. Hay cosas que no son medibles simplemente porque supuestamente los efectos que un país quiere que tenga el sistema educacional son medidos a 30 años plazo. Entonces, hoy en día al menos eso es un no observable en ese sentido. Hay ciertas cosas prácticas que no se pueden medir, de nuevo, elementos prácticos, no elementos filosóficos, pero la definición del atributo de lo que yo quiero medir es algo importante. La parte práctica, que no voy a, en fondo la quiero mencionar, pero si uno cree que lo que uno está midiendo o lo que uno debiera medir, o lo que te interesa en un sistema educacional, tiene que ver con esos atributos que están definidos en el largo plazo, eso implica necesariamente que cualquier cosa que midas ahora tiene que ser entendida como
un proxy de lo que realmente quieres medir. Entonces estás haciendo todo el negocio de medición sobre un indicador parcial de algo que estás prediciendo a futuro. Cuando uno empieza a poner esos asteriscos, súbitamente lo que uno llamaba una medición del resultado educacional empieza a verse cada vez más modesto. Ahora, en general, eso es el tipo de definiciones que cuando ustedes van a textos de psicometría respecto a resultados educacionales, dicen, esto es una mirada súper parcial de un indicador secundario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se transmite en la discusión de política pública o sale en la tercera, es como los resultados de la calidad educacional en Chile cayeron porque el CIR se bajó 2 puntos. En el fondo hay un tema con respecto a la magnitud de las inferencias que uno puede hacer cuando uno está considerando estas restricciones teóricas y restricciones prácticas. Eso es lo que pensaba decir respecto al atributo. Todavía nos quedan 2 cosas. ¿Pregunta respecto al atributo? Depende de lo que pretendo hacer con los resultados de la medición. Esto no sé qué tan intuitivo era para ustedes, como en el fondo, como una de las primeras cosas que uno había dicho de qué dependía. Entonces lo voy a presentar de la siguiente manera. Asumamos que se adoptó una definición de medición, estamos contentos con ello y además tenemos un atributo que está razonablemente definido. Si tengo esas 2 cosas, yo en principio, si me interesara, si tú me muestras un caso de medición, yo debería poder decir si es en principio posible que eso sea medido y además si es que están los requisitos en ese contexto para que eso sea una medición del atributo. Para irlo concreto, imaginemos que quiero medir la masa de un objeto. Esto es algo que supuestamente tenemos dominado, ¿ya? La masa es un atributo que en general se consideraría como medible bajo cualquier definición de medición. Cuenta con todas las propiedades bonitas, incluso las definiciones más restrictivas dirían la masa es un atributo cuantitativo medible. Y además tenemos teorías físicas bastante avanzadas que expresan la relación de la masa de un objeto con un montón de otras variables y podemos justificar construcción de instrumentos de medición de múltiples maneras para medir la masa de un objeto. Intento tratando de decir, esto es algo que debería ser no controversial bajo ninguna perspectiva, uno debería tener dudas de que yo puedo medir masa. Entonces, si uso una pesa para medir la masa de un objeto, ¿puedo decir que logré medir el atributo que me interesaba? Esta es una pregunta. ¿Ya? ¿Alguna otra intuición? ¿Nadie takers? ¿No? ¿Nadie? Sí, por supuesto, no, seguro. No tenía nada Nada es seguro. Entonces yo no les di ningún detalle, les digo, imagínense que la pesa que les estaba diciendo es una pesa típica para masa corporal, ¿ya? Entonces yo la ocupo para ver si subí de peso. ¿Logré medir sí o no? Sí. Sí. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? La pesa y la teoría detrás, el atributo, definición, medición, todo es lo mismo. Ahora la uso para medir la dosis de un medicamento. ¿Logré medir? ¿Hubo ahí medición de masa? Depende de lo sensible que sea tu pesa para 1000 personas. No, eso, pero ahí viene el punto. Supongamos que no es muy sensible como lo son, que en el fondo va a captar de a 50 gramos. Se imaginarán que... Necesitas otra herramienta. Ahora, pero lo que quiero puntualizar es que en rigor el instrumento es exactamente el mismo, sus teorías, claridad respecto al atributo, todo eso está constante. Y en cierto sentido, la pesa me va a dar una estimación dentro del margen de error de la pesa. Pero... el punto es que a pesar de que todas esas cosas que le estaba diciendo que son súper importantes como base para poder decir si algo está siendo medido o no, acá están constantes, pero no parece razonable pensar que esos 2 casos que les presenté eran equivalentes. Más allá que uno pueda decir que en realidad la pesa está funcionando bien en términos de detectar masa o lo que sea dentro de cierto rango de tolerancia. Y el punto acá es que el juicio sobre una medición es de forma central un juicio sobre la calidad de esa medición. Entonces, si ya pasé las preguntas respecto a si puedo medir o no, la pregunta relevante es la calidad de esa medición. Para usted ya no es interesante que le diga, sí, está midiendo masa. La pregunta es que también lo está midiendo. El punto es que algo sea de suficiente calidad o no está en directa relación con lo que yo pretendo hacer con los resultados. ¿Entienden? El punto es que un instrumento puede ser razonablemente utilizado para estudio a nivel poblacional, por ejemplo, y ser no razonablemente utilizado para decisiones individuales.
que es el paralelo a esta idea, no un paralelo directo, pero la idea que yo puedo utilizar una pesa para medir ciertas cosas y no para medir otras. Entonces, la calidad de los resultados que produce un instrumento de medición depende de los usos que se les pretende dar. Y ese es como el tercer punto. Para hacer una afirmación respecto a si yo creo que se midió algo o no, hay una pregunta respecto a la explicitación de cuáles son los usos para los cuales yo estaría considerando esos resultados una medición. ¿Se entiende? Y finalmente, el último punto es que va a depender de la calidad del instrumento de medición que se usó para medir el atributo. Ahora les acabo de decir que la calidad depende de los usos, pero yo todavía no defino qué es calidad de un instrumento de medición, dentro de la larga lista de cosas que he insistido que no se han sido definidas. Entonces, ¿qué es la calidad de un instrumento de medición? En metrología, por ejemplo, ellos tienen dos documentos, el Vocabulario Internacional de Metrología y la Guía para la Expresión de la Incertidumbre. Y básicamente la calidad de un instrumento de medición en metrología se sienta sobre el supuesto que hay una teoría, usualmente física, que tiene más o menos dominada la parte de la justificación respecto a la naturaleza del atributo y su relación con otras cosas, y la calidad se remite o se expresa en su gran mayoría en términos del grado de incertidumbre, el grado de variación que tiene una medición determinada, que es el ejemplo que yo les estaba dando de la pesa. En ciencias sociales no hay documentos de consenso que abarquen todas las disciplinas que realizan mediciones en contextos sociales. Nosotros no es como que yo les pregunte, ¿cómo definimos calidad de medición? Y todo el mundo vaya a correr a decirme, obviamente seguimos la definición establecida por X. Si en física uno puede decir que la definición de masa es masa en cualquier parte que enseñen física en la Tierra, o momentum o lo que sea, en psicología, en ciencias sociales, en sociología, en ciencia política, agarren un concepto. ¿Cuál es la definición de ese concepto? No hay alguien que tenga una definición canónica. Tampoco tenemos una definición canónica de qué es medición ni qué es calidad de medición. Habiendo dicho eso, sí tenemos cierto número de documentos asociados a organismos profesionales que tratan de más o menos dar lineamiento respecto al uso de instrumentos de medición. Y para que se hagan una idea, a lo que no voy a hablar ahora, los estándares ISO tienen estándares asociados al uso de instrumentos de medición, para que se hagan una idea. Junto con cómo botar papeles, están los estándares ISO de medición. Ahora, sí hay un documento sobre el que voy a hablar más hoy día, que es particularmente influyente, al menos los círculos de medición educacional y hasta cierto grado de medición psicológica, que es llamado los estándares. ¿Qué estándares? Tres grandes organizaciones profesionales de Estados Unidos que se dedican de manera importante a hacer pruebas, generaron un documento de consenso para dar normas respecto al uso de pruebas en educación y en psicología. Ahora, quiero aquí hacer una distinción respecto a todo esto que he hablado de lo importante que es la definición de medición. Una cosa no trivial que hacen los estándares es que los estándares incluso se desentienden de la idea que uno está haciendo medición. Miren el título, estos no son estándares para el uso de instrumentos de medición, no son estándares para la calidad de la medición, que en metrología lo son, es medición lo que están haciendo. Estos son estándares para el uso de pruebas. Si usted quiere afirmar que el uso de pruebas es medición, ese es su problema. Acá los estándares están indicando cómo se utilizan estos instrumentos que son súper populares en nuestros contextos, que son pruebas y cuestionarios. Instrumentos de testing, que es lo que le dicen acá. Entonces, es la APA, la Asociación de Psicología Americana, la Asociación de Investigación Educacional Americana, la ERA, y el Consejo Nacional para la Medición Educacional, en CME, publicaron en 2014 la sexta versión de la Standard, los estándares para el uso de pruebas educacionales y psicológicas. Y resulta que hace menos de 3 semanas acaban de salir la versión traducida de los estándares del 2014, los estándares para pruebas educativas y psicológicas. Me molesta que hayan traducido educativas, yo insistía que era educacional, esta era la traducción que yo hacía antes de que saliera. No encuentro que las pruebas sean educativas per se, pero bueno. Eso es una disquisición que no está ni aquí ni allá. Bueno, los estándares definen 3 fundamentos, de nuevo, acá voy a hablar de medición de repente, pero en rigor los estándares están hablando de uso de pruebas. Yo las estoy hablando en términos de que normalmente esas pruebas nosotros decimos que las utilizamos para medir atributos en ciencias sociales. Y los estándares, que tienen 15 capítulos, los 3 primeros corresponden a los fundamentos. Y dicen que hay 3 fundamentos. La validez, la precisión / confiabilidad
que eso me imagino que les sonará más o menos a alguien que haya pasado por alguna cosa medianamente relacionada con ciencias sociales, ha escuchado de validez y confiabilidad. Y desde el 2014 hay un tercero, que es imparcialidad. Para anticipar, la validez es entendida como el grado en que evidencia y teoría respaldan las interpretaciones de puntajes de pruebas para sus usos propuestos. La precisión, confiabilidad, la consistencia de los puntajes entre realizaciones de un procedimiento de medición, ojo que ahí aparece la palabra medición, y la imparcialidad es la capacidad de responder a características individuales y a contextos de aplicación de las pruebas de tal forma que los puntajes de las pruebas produzcan interpretaciones válidas para los usos intencionados. Vamos a conversar de esto, lo que queda de la presentación vamos a estar conversando respecto a los estándares. Primer fundamento, validez. Validez es un constructo que ha mutado, variado y fluido. Gente que estudia validez se ha dado la lata de buscar valideces en la literatura y han encontrado como ciento y tantos tipos de validez. Hay validez con el apellido que ustedes quieran. Cada investigador y su hermano inventa algún tipo de validez cada cierto tiempo. Hay un libro de Newton y Shaw que tiene una tablita con todos los tipos de valideces, y lo que me ha pasado es que me he encontrado con ciertas valideces que yo desconocía y digo a chicas que efectivamente están en su tablita y hicieron un trabajo bastante acuoso sobre cualquier tipo de validez. Mi punto acá es que nosotros no tenemos una entidad que gobierne, esto es la definición de validez. Yo hoy estoy hablando de los estándares como un documento de consenso, lo que los gringos dirían como mainstream. En rigor, yo puedo decir, a mí no me representa esta definición de validez, yo adhiero a otra. Pero lo que yo sí esperaría es que al menos uno clarificara a qué teórico está citando. Porque el principal error y problema que hay con respecto a la idea de validez es que todo el mundo habla de validez, pero no está claro que todo el mundo está entendiendo lo mismo. Entonces, aquí mi recomendación y llamado es, decidan cuál es la interpretación. Si no les gusta la de los estándares, pueden elegir otra, hay un montón. Pero en el fondo sería esperable, al menos desde mi perspectiva, que eso fuera hecho explícito. Yo la estoy entendiendo de esta manera. Partiendo porque la definición que hasta el día de hoy se enseña en la escuela de psicología en libros que están siendo utilizados en metodología incluso es que lo que se conoce como la definición clásica de validez, que es una definición de Rush, entre paréntesis esta definición aparece en un libro de cómo evaluar programas de lenguaje, de enseñanza del lenguaje. Y ahí Rush dice, por validez se entiende el grado en que una prueba o examinación mide lo que se propone medir. Validez es que la prueba mida lo que quiere medir. Esa definición es quizás la más prevalente que hay de validez. Esa definición no se parece ni a distancia manejable de la definición actual de validez según los estándares, que es el grado en que evidencia y teoría respalda las interpretaciones de puntajes de pruebas para su uso propuesto. ¿Qué pasó entre estas dos definiciones? Bueno, muchas cosas, pero después de la definición del 24, cerca de la década de los 50 empezó una consolidación de esta área emergente que era evaluación de programas, evaluación de programas educacionales, pruebas estandarizadas, esto después de la Segunda Guerra Mundial además. Aparece el primer capítulo de validez como tal en ese libro que yo les había mencionado antes, que es Education and Measurement. Y un par de años después aparece lo que se considera la primera versión de los estándares, en que la APA presenta estas recomendaciones técnicas para pruebas psicológicas y test diagnósticos. De ahí en adelante, no voy a pasar esto en detalle, pero distintos teóricos de gran relevancia, sobre todo en psicología, han desarrollado teorías de validez que han movido este constructo. El primero es Cronbach, el mismo del alfa de Cronbach, de fama del alfa de Cronbach, y Mel presentaron ese paper que dice Construct Validity in Psychological Test, y ellos introducen esta idea de la validez de constructo, que en ese entonces en los estándares originales convive con otros tipos de validez, que es la validez de contenido, la validez predictiva, en el fondo esta ley de validez contenido, validez predictiva, y ellos introducen esta validez de constructo. Históricamente, esas tres definiciones de validez obedecían a la necesidad, por un lado, voy a hacer esto de manera muy caricaturesca, pero había gente que trabajaba con currículum y la validez para ello era que las pruebas estuvieran representando el currículum, en la tradición de educación. Cuando yo como demuestro que esta prueba es matemática, tú me das el currículum, yo miro las preguntas, veo que las preguntas están en el currículum, validez de contenido. Listo, che, la prueba es válida. ¿Por qué? Porque tiene validez de contenido. Por otro lado, había gente, por ejemplo, organización, selección de personal, que en realidad no tiene un currículum, no tiene nada, algo parecido a una teoría formada para hacer que tiene validez de contenido. Pero ellos dicen, yo hago esta prueba y yo predigo con una altísima certeza
cuántos autos va a vender la persona, cuánto va a ser su productividad en la fábrica, cuando yo puedo tomar indicadores empíricos de rendimiento y puedo mostrar que los resultados de mi prueba se correlacionan de manera altísima con eso. Validez predictiva. Lo que ocurre en gran parte de la primera mitad del siglo pasado es que la gente elige la validez que le conviene. Cuando yo tengo o validez de contenido o validez predictiva. Eso significa que la validez predictiva yo la puedo usar esa prueba sin tener la más mínima idea de por qué eso está, comillas, funcionando, está prediciendo. Y al revés, yo puedo estar diciendo que esa prueba es súper válida en términos de contenido y no tener idea si esa prueba predice algo. Entonces, la idea de validez de constructo es una solución de compromiso que Cronbach y Gmelin proponen. Ellos están pensando en constructos complejos como personalidad, donde no tengo algún currículum y tampoco tengo indicadores que yo pudiera de manera indiscutida indicar que me sirven para hacer análisis predictivo. Y proponen esta idea de validez de constructo como algo que requiere un poco de las dos y que los combine. Bueno, para hacer la historia, para adelantar, hay distintas versiones de los estándares. Las versiones de los estándares, entre paréntesis, esto simplemente, Cronbach hace ese paper y Cronbach es invitado a escribir el capítulo de validez de Educational Measurement, y la persona que escribe el capítulo de validez de Educational Measurement normalmente es la que determina esa teoría, es la teoría en boga. En la siguiente versión de los estándares es la teoría adoptada. Para los estándares del 74, perdón, del 85 ya, ya están influenciados por la teoría de Cronbach. Cronbach parte sugiriendo validez de constructo como un tercer tipo de validez y la validez de constructo termina comiéndose al otro tipo de validez. Lo que termina pasando es que la validez evoluciona que solo hay validez de constructo y que la idea de evidencia de contenido y evidencia predictiva son tipos de evidencia que me sirven a mí para este concepto general que es la validez de constructo. Y eso es lo que queda instaurado en los estándares del 85. La validez de constructo también se refiere a validez interna, ¿no es cierto? Validez, aquí hay muchos, pero validez interna y validez externa normalmente son dos términos que van asociados a otra rama de discusión de validez. En el fondo, si esta fuera la clase de validez, yo habría partido usando la relación que hay validez dentro de investigación y diseños de investigación, y eso está asociado a, si me está olvidando, no es Campbell. Sí, Campbell, y en el fondo yo cuando estoy haciendo diseños experimentales, por ejemplo, me puedo preguntar respecto a la consistencia entre la validez interna y validez externa en términos de generalizabilidad y en la medida en que puedo adscribir el efecto al tratamiento. Pero esa es una tradición separada de la discusión de validez dentro de medición. El 85 desaparece de los estándares la idea de tipos de validez. La validez es una sola y para los estándares del 85 es validez de constructo y punto. Y los otros son tipos de evidencia. Ahora, hasta el día de hoy, si ustedes van a cualquier discusión, la gente habla de validez predictiva, validez de contenido, en el fondo, eso es los estándares del 74. Eso no quiere decir que esté mal, pero en el fondo eso al menos, mi queja es la siguiente. La gente en psicología está súper preocupada de seguir las últimas normas de la APA, que es cómo citar un paper. Pero con respecto a cómo hablar de medición, tranquilo, podemos seguir usando la del 74. O sea, se entiende que, pero hay un punto importante. La idea de consolidar las valideces entre un concepto unitario, validez, es evitar que yo pueda simplemente agarrar un tipo de evidencia y decir mi prueba es válida porque tiene buen contenido, para que tenga ese contenido, o mi prueba es válida porque yo puedo predecir cosas. Hay como un insight de que yo necesito documentar desde distintas perspectivas el funcionamiento de mi prueba. Y no puedo agarrar simplemente lo que me resulta y correr a decir que la prueba es válida. Desde el 85 en adelante hay una sola validez. Y aquí vienen cambios radicales. De partida, la validez de constructo empieza a perder su preponderancia como lo central y aparece Messick, que es el que ha gobernado básicamente teoría de validez por los últimos, 30 años. Él propone una perspectiva unificada de validez, donde todos los tipos de valideces previos, desaparece esta idea de la validez como constructo, ahora es solo validez. Validez de constructo es un concepto del 85, ahora no existe como tal dentro de los estándares. Y tengo múltiples fuentes de evidencia de validez. Eso es lo que llegamos con Messi. Y finalmente, para cerrar y seguir con los estándares donde estamos ahora, Kane, en el año 90, introduce esta idea de argumento. Y esto, que la validez, hablar de validez, es algo que implica hacer la construcción de un argumento lógico.
Pero esto ya, aquí ya estamos en el terreno de los estándares actuales. El 99 los estándares son súper similares a los 2014. La diferencia principal entre el 99 y el 2014, diría yo, más allá de revisiones puntuales, es la introducción de imparcialidad como un fundamento. Entonces, ya en el 2014, y de nuevo, esto era cierto también para el 99, la validez se refiere al grado en que la evidencia y teoría respaldan las interpretaciones de puntaje de prueba para usos propuestos. Punto central, lo que es válido o no válido son los usos de una prueba. Explícitamente, esto está en los estándares, es incorrecto usar incondicionalmente la frase la validez de una prueba. Cada vez que alguien dice, y esto lo escucho en mi línea de trabajo como 10 veces al día, este test fue validado en España, este test fue validado en tal parte. Eso desde los estándares del 99 en adelante, de hecho desde el 85 en adelante, es algo que no tiene sentido. No puede decirse que la prueba es validada, lo que uno valida desde los estándares. Quiero ser insistente. Ustedes pueden no convencerle la perspectiva de los estándares, pero eso significa que tienen que ubicar cuál es el teórico que efectivamente lo representa en su comprensión de validez. Idealmente, cuando hablen de eso, citarlo, para limpiar un poco la discusión. Validamos usos, no validamos pruebas. Ese es el elemento central de la teoría de validez de los estándares actualmente. La validez, por ende, la consideración más fundamental del desarrollo de pruebas y evaluación de las pruebas es la interpretación de los puntajes de las pruebas para los propuestos, los que son evaluados, no la prueba en sí misma. Siguiente, el proceso de validación. ¿Cómo entonces yo llego a armar esta idea de que voy a poder justificar que hay un grado de evidencia y teoría que respalda un uso? La validación puede ser entendida como un proceso de construcción y evaluación de argumentos a favor y en contra de la interpretación que desea hacerse de los puntajes y su relevancia para los usos propuestos. Aquí me voy a apurar. Michael Kane, cuando él presenta esto, lo que hace es poner un dibujo de un puente. Y dice que uno parte de algún lado, que es su teoría del constructo, etc. Y al final del puente están los usos que uno le quiere dar. Y uno, lógicamente, tiene que pensar que, a ver, si yo tenía eso y seleccioné ciertos ítems, y esos ítems los apliqué de cierta manera, y los analicé de cierta manera, y eso se interpretó de esta otra manera, que va a ser comunicado para esta otra persona, que lo va a usar de tal manera. Y cada una de esas cosas son eslabones lógicos que yo puedo conceptualizar, son pasos que van a conectar el hecho de que creo que algo puede ser medido con cómo lo voy a usar. Y el proceso de validación es encontrar evidencia a favor o en contra de cada uno de esos vínculos. Eso es lo que se considera como un proceso de validación hoy en día. Una manera de identificar los argumentos que implican la interpretación de los puntajes de un test es estableciendo hipótesis que podrían ir en contra de la interpretación que se pretende hacer. Esto puede incluir hallazgos relacionados con consecuencias no intencionadas, por ejemplo. Entonces, acá hay un ejemplo que viene en los estándares del proceso de validación para una prueba de matemáticas para determinar si los estudiantes van al curso avanzado de matemáticas, qué evidencias serían relevantes o esperables dentro de esta teoría de validación de los estándares, o este marco de validación, teoría un poco grande. Que ciertas habilidades son prerequisitos para el curso avanzado. Eso es lo que yo tendría que justificar para poder hacer esta idea que voy a clasificar. Tengo que mostrar que el contenido del test es consistente con esos prerequisitos que ya tuve que haber demostrado. Que los puntajes pueden ser generalizados entre los distintos sets de ítems. Que no es que si yo hago dos formas resulta que una forma opera radicalmente distinta a la otra. Que los puntajes no estén influidos por otras variables no relevantes, como por ejemplo comprensión lectora. Que el éxito en el curso avanzado pueda ser evaluado válidamente. Revisión infinita, esto depende de otras cosas que tengo que hacer en el momento de validación, que quienes responden obtienen puntajes más altos en el test, que a quienes les va mejor en la prueba efectivamente sean más exitosos que los que tienen puntajes más bajos, que sería esta idea que 80 años atrás era validez predictiva. Esto es que haya consistencia entre las predicciones teóricas y lo que se observa empíricamente. O sea, el proceso de validación avanza en la medida que los argumentos se van articulando y se obtiene evidencia que da cuenta de su solidez. El proceso de validación, entre paréntesis, lo dije antes, debería haberlo destacado, es un proceso continuo en el cual yo siempre estoy documentando, o al menos, si es que yo paré de desarrollar un instrumento, tengo cuál fue la última evidencia que había que justificaba su uso específico para el cual esa evidencia fue recolectada. De nuevo, no puedo decir que el instrumento fue validado. A grandes rasgos, las amenazas de la validez, esto es un marco casi caricaturescamente simple, pueden ser entendidas en general a dos rasgos, que puedo tener su representación en un área y puedo tener contaminación, varianza irrelevante. Y estas dos cosas se pueden observar en lo que los estándares denominan las 5 fuentes de evidencia de validez. No nos da ahora para entrar en detalle, se los voy a nombrar simplemente. Esta evidencia basada en el contenido de la prueba, lo que históricamente habría sido validez de contenido, que ahora es una evidencia dentro de la única validez que reconocen los estándares.
Este segundo tipo para mí es fundamental, es la fuente de evidencia olvidada dentro de ciencias sociales y en psicología y en educación es fundamental, a mi parecer, evidencia en los procesos de respuesta. Yo tengo que dar fe que si supuestamente estas preguntas están llegando, activando, promoviendo o siendo informadas por ciertos procesos cognitivos, tengo que tener evidencia que efectivamente las respuestas a esas preguntas activan, tocan, se basan en los procesos cognitivos que yo estoy afirmando están siendo medidos. Esto es súper poco usual, no digo que no se haga, pero en relación a los otros tipos de fuentes de evidencia de validez es muy mínimo. Los más típicos son contenido de la prueba y el siguiente, estructura interna. Estructura interna es básicamente análisis estadísticos que dicen que las teorías que yo tengo respecto a cómo funciona mi prueba, que suelen ser vagas y pocas, se cumplen. ¿Cuáles son? Tiene que tener una dimensión o tiene que tener X dimensiones que yo dije, entonces voy a poner un análisis factorial. Y además, como evidencia de estructura interna, uno a veces se ocupa el alfa de Cronbach, que no es evidencia de estructura interna, es evidencia de otra cosa, pero básicamente un análisis factorial. Y con eso estamos. No estamos, uno debería tener más cosas, pero eso es como la versión más pobre de evidencia de estructura interna. Evidencia basada en relación con otras variables es lo que solía ser validez predictiva, que en distintos momentos se ha descompuesto entre una cosa que yo prediga correlaciones con otras variables que medía al mismo tiempo, otra cosa es que yo prediga correlaciones de cosas a futuro. Esa frase es muy buena que dice que la predicción es difícil, sobre todo cuando se trata de cosas en el futuro. Y finalmente, como otro tipo especial que es discutido, son criterios, como gold standard. El ejemplo que yo no suelo dar es la idea entre un screening de cáncer y una biopsia. Cuando tú dices que la biopsia le tienes mucho más confianza respecto a su decisión, que tu screening correlaciona efectivamente con las medidas que supuestamente son más confiables, no en el sentido que voy a usar ahora. Y finalmente, evidencia basada en las consecuencias de las pruebas. Esta fue una innovación de los estándares del año 99, es la más discutida hoy en día, y dice que uno debiera documentar que el uso de la prueba no está afectando aquello que se quiere medir. El ejemplo claro de esto, que es donde es un ejemplo negativo, es yo quiero medir cobertura curricular, ocupo una prueba estandarizada y la prueba estandarizada genera automáticamente reducción de la cobertura curricular porque la gente empieza a enseñar aquello que está en la prueba. Y eso es un caso en el cual ese efecto, en el cual la mera aplicación de la prueba está teniendo una consecuencia no intencionada que afecta a aquello que supuestamente está tratando de medirse, sería documentado como evidencia de consecuencias de la prueba de manera negativa. Esto sería lo que afectaría nuestra articulación lógica de por qué yo debiera usar esa prueba. Y en ese sentido, el efecto de aprendizaje también estaría dentro de este punto. Por ejemplo, un ejemplo, si yo aprendo ecuaciones, porque eso está preguntado en la prueba. Yo pensaría que per se no, lo que sí hay, y esto está documentado, es que si tú aplicas la misma prueba sistemáticamente, hay efecto de inflación de puntaje. En el fondo, introduce una prueba nueva para evaluar, no sé, desempeño en una municipalidad, y esa prueba parte de un puntaje relativamente bajo, asumiendo que tiene puntajes comparables, y empieza a subir año a año. Cambias la prueba a otro tipo de prueba que mide supuestamente lo mismo, y súbitamente los puntajes vuelven a caer al nivel que estaban originalmente. Y ese efecto de aprendizaje que, si las consecuencias de la prueba son, por ejemplo, que le das menos capacitación a los profesores o tomas decisiones como si hubieran habido aprendizajes, cuando tienes evidencia que eso es producto de inflación, eso sí sería un argumento en contra. Si puedes dar cuenta que eso no está ocurriendo, sería evidencia de consecuencias de la prueba positivamente, que en el fondo no estás siendo víctima de ese tipo de efecto. No sé si eso... Sí, es que me preocupa cuando hablé de inflación, porque finalmente la inflación no es igual al aprendizaje. Se habla de inflación cuando hay cierto tipo de diseños que te permiten separar el hecho de que los puntajes en una prueba estén aumentando cuando tienes pruebas que son equivalentes y no observas eso. En Estados Unidos, por ejemplo, algo que se ve bastante, sobre todo con el No Child Left Behind, NAEP, que es algo así como nuestro CIMSE, no tiene asociada consecuencias. Los puntajes de NAEP han sido estables por los últimos, no sé, 30, 40 años, han habido variaciones, pero en el fondo ningún estado ha radicalmente mejorado o se ha ido en picada en sus resultados en NAEP, en matemáticas, lenguaje, etc. En el minuto que a los estados se les asignó recursos, castigos y premios
por alcanzar ciertos estándares de desempeño en sus pruebas estatales. Se observó una subida radical en la cantidad de niños que pasaban las varas de ser proficient en sus pruebas. Ahí claramente tú tienes evidencia contradictoria de algo que no tiene consecuencia, que supuestamente está midiendo lo mismo y se mantiene estable, y otro tipo de pruebas en las cuales tú empiezas a repartir plata y a asignar castigo a colegios, supuestamente en base a un efecto que no puedes detectar con pruebas que no están sujetas al mismo tipo de presión. Ya. Para ir acercándonos al final, el segundo fundamento es la precisión y la confiabilidad. Error de medición. Esto es central. Toda medición tiene un cierto nivel de error asociado. Mientras más grande el error de medición, mayor es la incertidumbre respecto a los resultados de dicha medición. A menor nivel de error decimos que nuestra medición es más precisa. El punto central acá es que no existe tal cosa como una medición sin error de medición. Cuando uno ocupa mediciones y no habla del error de medición es porque tácitamente está asumiendo que es tan pequeño que para efectos de tu uso no vale la pena. Podría costar plata que ninguno de ustedes cuando iba a la panadería a comprar pan le ha preguntado ver el certificado de calibración que hace la trazabilidad del kilo de pan ahí hasta el kilo de París. Cosa que fuera de chiste ocurre. Eso tiene que ser demostrado de alguna manera. ¿Por qué? Porque si les dicen que les están cobrando por medio kilo, ustedes asumen que si se preguntaran por el error de medición, ese error de medición tiene que ser de 1 o 2 gramos máximo. Si la pesa tuviera error de medición de más o menos 300 gramos, eso significaría que podrían estarte cobrando hasta el doble de lo que deberían cobrarte y eso no sería aceptable. Entonces, cuando ustedes ocupan un mecanismo de medición y no colocan el error al lado, es porque tácitamente lo que ustedes están diciendo, el error es tan pequeño que no merece ser considerado para este uso. Les cuento que las pruebas en ciencias sociales en ningún caso tienen errores así de pequeños para el uso que tenemos. O sea, en el fondo, un resultado en ciencias sociales sin su margen de error es ininterpretable. Sí, yo he visto mucha gente que cuando se refieren a evaluaciones censales no reportan ningún tipo de error estándar, porque dicen, bueno, esto es para toda la población que yo definí, entonces no hay error en el fondo, pero claramente también tiene que haber un reporte de algún tipo de margen de error. A ver, parte del concepto de error da para mucho y el punto es que hay muchas posibles fuentes de error. En el mejor de los casos yo estaría dispuesto a comprar el argumento de que no hay el error asociado cuando tú haces estadística inferencial, estás tratando de estimar un parámetro con un estadístico. Pero eso, de ahí a que no hay error, es un salto grande. Eso, a ver, en el fondo, bajo la idea de las replicaciones, para decir que no hay error, tú tendrías que decir que si aplicaste la misma encuesta a todas las personas múltiples veces, te va a dar exactamente el mismo resultado. El otro día estaba alguien del director del registro electoral que indica que eso ni siquiera ocurre cuando tú estás supuestamente contando el universo de los votos de una mesa. O sea, cuando estás tratando de contar cosas en números bastante manejables, tú no tienes replicación. Entonces la idea de que censalmente va a mágicamente eliminar el error es sospechosa, diría yo, al menos a mí me parece sospechoso sobre esta idea. Pero la manera en que uno calcula el error, y por lo general reporta el error estándar, es cuando uno usa estadísticas diferenciales, ¿cierto? Pero ¿cómo puedes reportar el error de un cierto instrumento? Ya, es que aquí viene otra cosa. Normalmente lo que ocurre en psicología, en ciencias sociales en particular, básicamente cualquier análisis estadístico cuantitativo en ciencias sociales, yo creo que he encontrado, a más allá de gente que trabaja en psicometría, nadie considera el error de medición. Todos los análisis se hacen con puntajes que no incluyen error y tú estás asumiendo que tus puntajes son perfectos y estás reportando el error inferencial asociado a estadística inferencial. Hay maneras de incorporar dentro de ese cálculo el error de medición y créanme, los resultados cambian. Pero eso no se hace normalmente. Cuando tú haces un análisis en 2 etapas y obtienes puntaje y después simplemente haces estadística inferencial, eso es, en la práctica, decir mis puntajes son perfectos. ¿Cómo se calcula? Bueno, aquí viene el tema de error de medición. ¿De dónde sale esto? Ya. Bueno, entonces si se acuerdan de algo, quizá esto es lo más importante de la presentación, que cuando alguien les cuenta una medición, la pregunta es ¿cuán grande es el error de esta medición o qué tan precisa esta medición? Pero no existe tal cosa como mediciones perfectas. Me queda re poco tiempo, pero la idea de esto es que el error de medición normalmente es conceptualizado. Esto en física y también la definición de los estándares. El error de medición en último término va a esta intuición. Si aquí asumimos que estoy midiendo una cosa y aquí la primera persona midió con un instrumento que no es muy preciso y mide 14.5, dice, este es el largo de este objeto. Y le pido a una segunda persona y me dice 17, y una persona 13, y así sucesivamente, si yo le pidiera a cientos de personas que de manera independiente midieran, espero cierta variación. El tamaño de esas variaciones es
qué tan grande o qué tan pequeño es el error. Esa es mi incertidumbre. Una medición está incompleta sin el nivel de error asociado. En el fondo, si yo te digo que una persona tiene 10 y la otra persona 12 y te pregunto si una es más grande que la otra, eso no es contestable a menos que me digas cuál es el error de medición. Eso es lo mismo que para efectos de una prueba T, yo te dijera los promedios de los grupos y te preguntara si es que son iguales sin decirte las desviaciones estándar. Eso no es algo que sea calculable. ¿Qué es grande y qué es pequeño? Depende del uso. Esto se retrocede al ejemplo que les había dado la PESA. Medir camiones, medir pan y medir medicamentos tiene ideas radicalmente distintas de qué es un error pequeño. Y finalmente, y esto es algo de lo que viene directamente de los estándares, está como la idea de los estándares que si yo tengo más consecuencias asociadas a mi prueba, debiera tener una expectativa mucho más alta de la precisión del instrumento. En metrología, esto simplemente para que sepan, esto es lo que dice en ciencias físicas, esto no es en los estándares. Cuando se reporta el resultado de una medición de una cantidad física, es obligatorio que se entregue alguna indicación cuantitativa de la calidad del resultado, para que quienes lo usen puedan determinar su confiabilidad. Sin esta indicación, los resultados de medición no pueden ser comparados entre sí ni con valores de referencia entregados por una especificación o un estándar. Por ende, es necesario que exista un procedimiento fácilmente implementable, comprensible y ampliamente aceptado para caracterizar la calidad de un resultado de medición. Esto es para evaluar y expresar su incertidumbre. A eso deberíamos aspirar entre paréntesis. Ese es el estándar. Yo necesito saber cuál es la incertidumbre y debería ser con un procedimiento fácilmente implementable, comprensible y ampliamente aceptado. Porque si no, cada persona inventa su propio cálculo de error y estamos donde mismo. Estos son los estándares. El error de medición reduce la utilidad de los puntajes de las pruebas, novedad, limita qué tanto puede generalizarse un resultado más allá de las características particulares de una aplicación específica de una prueba, reduce la confianza que se puede tener en el resultado de una medición y por ende la confiabilidad y la precisión de los puntajes. Eso es lo que dicen los estándares respecto a esto. Ya. Para ir cerrando, quiero simplemente insistir muy fuertemente que los estándares hablan de la confiabilidad como fundamento y la definen como la consistencia de los puntajes entre realizaciones de un procedimiento de medición, independientemente de cómo esta consistencia sea calculada o reportada. Los estándares están apelando a esta misma idea. Yo repito la medición muchas veces y en base a la variación calculo el error de medición. Como fundamento, los estándares hacen esta distinción, es distinto a lo que ocupa el 99,9% de las personas. ¿Cuál es la confiabilidad de tu instrumento? El alfa de Cronbach fue 0.85. El alfa de Cronbach es un indicador de infinitos indicadores posibles, muy popular, pero un indicador de la confiabilidad. La confiabilidad como fundamento es repeticiones de la medición. Eso es central. El alfa de Cronbach es una medida de consistencia interna en un momento en la medición. Conceptualmente es un océano de diferencia. Es un tipo bien específico y limitado de confiabilidad, como indicador de precisión. Y aquí viene, para ir cerrando, el principal problema que tenemos, si es que no lo han anticipado, es que los físicos tienen el lujo de que pueden decir que hicieron 5.000 replicaciones de la misma medición para el mismo objeto, con distintos artilugios, porque pueden replicar un objeto que según ellos es 5.000 veces y es indistinguible, o pueden apelar a ciertas cosas que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos, en la mayoría de las veces, decir que podemos repetir una medición 50 veces, ni 10 veces. Con suerte podemos repetirla 2 veces. Entonces, pero cuando lo repitáis 2 veces, lo que evalúe no está en el vacío, como puede estar en la física. Exactamente. El punto acá es que nosotros en realidad, y ojo, que por eso les decía, los estándares en ciencias sociales nosotros lo definimos todavía porque la noción de error apela a un concepto que venía de Gauss, relaciones astronómicas. El error es sobre repeticiones. Ese es el concepto de error en medición. Incluso en ciencias sociales apelamos a eso, pero nosotros no tenemos ninguna manera de lograr eso sin empezar a hacer supuestos adicionales. Y esto no es una clase de medición, pero para ir cerrando, les anticipo que los distintos tipos de cálculo de medición son compromisos distintos que uno hace. Test, retest. Voy a asumir que la persona no aprendió y que más o menos es lo mismo. No te creo eso. Formas paralelas. Es que en serio, créeme que las dos pruebas son lo mismo. Tampoco. El alfa de Cronbach es una medida de consistencia interna que es increíblemente barata de calcular, es razonablemente predictiva de ciertas cosas, pero es una medida de consistencia interna en un momento. No es una medida de consistencia sobre tiempo, que es lo que está tratando de apuntar. Ese es un proxy a algo que no podemos hacer.
Y como se me acabó el tiempo, simplemente les voy a mencionar que existe un tercer fundamento de imparcialidad. Esto antes solía ser parte de validez. Si tú me decías que los resultados de una prueba variaban dependiendo de una variable que no es la variable que quiero medir, eso se consideraba una amenaza a la validez. Es un problema de estructura interna. Esto fue elevado como un fundamento junto a validez y confiabilidad, explícitamente como un mensaje político. Estamos preocupados de no favorecer y desfavorecer distintos grupos sociales en mediciones de altas consecuencias, y eso solamente se iba a lograr elevando el concepto de imparcialidad a un lugar paralelo con la idea de validez y confiabilidad. Cosa que si antes, ahora cuando parabas a un psicólogo o a un sociólogo y tenía alguna idea respecto de qué hacía con una prueba, te decía validez y confiabilidad, la esperanza es que de aquí a 30 años digan validez, confiabilidad e imparcialidad, y que alguien se dedique a hacer algún tipo de estudio de sesgo respecto a si las pruebas están desfavoreciendo o favoreciendo a alguien. Esos son los tres fundamentos. Entonces, ¿de qué depende que una situación particular yo pueda afirmar o no que puedo medir un atributo? Lo que traté de contarles hoy día tenía que ver que al menos existen para mí en mi mente estos cuatro criterios distintos que conviven respecto a qué cosas tengo yo que pensar cuando estoy tratando de hablar de si algo lo pude medir o no. Y para cerrar, cerraría con esta cita de un colega, un amigo mío, que me parece decidora. Dice, deberíamos esperar al menos que la medición psicológica no fuera más fácil que las mediciones físicas. Lo que yo los dejo con lo siguiente en ese mensaje. Si mañana alguien me pidiera a mí que yo hiciera un termómetro, a pesar de que yo cuento con cientos de años de física detrás, no voy a poder armar un termómetro aquí mañana y tendría que aprender sobre termodinámica o al menos de ciertos principios. Tomó tiempo armar un termómetro. Hay libros muy interesantes de mediciones respecto a la temperatura, que paréntesis, de Chang, lo puedo recomendar. En ciencias sociales estamos acostumbrados a usar la palabra medición en el sentido de que yo necesito sacar un cuestionario de aquí a 2 meses en el que tengo que medir 40 cosas. Entonces, yo no sé qué es lo que está en el fuero interior de cada uno. Ahora, no desde esa referencia que acabo de decir, yo también lo he hecho. No estoy diciendo como ustedes, es lo que pasa, es lo que ocurre en nuestra disciplina. No estoy distanciando esto. Pero al menos creo que hay que entender que parece que estamos utilizando el concepto de medición de una manera bien distinta a como normalmente se utiliza cuando vamos a comprar pan. Eso como mínimo. Eso. Y esa es la presentación. ¿Alguna pregunta específica? Eso, ¿eh? Ustedes en la hora al final del curso de la sobre el CIMSE. Y si hablamos, por ejemplo, ahora de validez, que es el uso válido de la interpretación de esta prueba, ¿qué opinas tú cuando la investigación se ocupa del CIMSE pero por alumnos? Y con eso es investigación. Por ejemplo, uno pide el CIMSE por cada alumno y según eso uno hace investigaciones y con ciertas variables, controles, hipótesis. Siento que el CIMSE quizás, no sé, fue pensado para una interpretación a nivel de currículum nacional, a nivel de escuela, en brazo, no sé. O sea, a ver, efectivamente, voy a responder de la siguiente manera. ¿Qué tan confiable en términos de alfa de Cronbach? De manera bien bruta, tiene que ser una prueba, depender radicalmente cuál es el uso. Si tú vas a usar una prueba para decir si alguien tiene que ser juzgado, por ejemplo, como adulto o como adolescente, una prueba de altas consecuencias, tú esperarías tener confiabilidades groseramente altas, estaría hablando más de 0.9, idealmente sobre 0.95, estoy inventando en el fondo, pero tú quieres un nivel de certeza bastante alto. No vamos a entrar en detalle respecto a qué parte del atributo está haciendo la información, etc. Hay otros, pero altas consecuencias individuales, mucha información. Si yo voy a promediar, quiero tener como el valor promedio de conocimiento de matemática en una prueba que asumamos está bien construida para Chile, puedo tener esa prueba una confiabilidad de 0.5, 0.4 y el promedio, voy a poder recuperar el promedio nacional de una manera bastante aceptable. En el fondo, eso no va a ser un problema. Para efectos del CIMSE no es solamente nacional, se calcula para escuelas. Yo no desconozco, hasta donde sé no se reporta regularmente cuál es la confiabilidad de las pruebas de CIMSE, pero sé que está claro que están construidas pensando que eso va a ser agregado al menos a nivel de escuela.
Tú puedes, por supuesto, generar puntajes individuales, pero si tú haces lo que yo decía antes, que tomas los puntajes individuales y los metes después en una regresión y los estás tratando como si fueran perfectos, estás arrastrando de manera tácita una cantidad de error de medición bastante importante. Entonces, la respuesta es, se puede hacer en la medida que hubiera algún tipo de cautela o disclaimer de que los resultados están sujetos a una calidad desmedrada producto de ese error de medición que no está siendo declarado. Ahora, si me preguntan a mí, sería ideal no hacerlo a menos que tenga una buena justificación para eso. Hay manera, entre paréntesis, de si, esto yo no hace mucho tiempo que no hacer del CIMSE, pero si el CIMSE proveyera del error de medición asociado a cada puntaje, de hecho ahí puedes hacer cosas con ello. PISA, por ejemplo, igual tiene confiabilidad alta, no da puntajes individuales ahora, da valores plausibles, te da 5 posibles valores para cada persona. Y la relación entre esos valores te da a ti información del error de medición. Entonces, si yo tuviera ese dato para el CIMSE para los individuales, no estoy diciendo que sea ideal, pero al menos podrías modelar cuánto es el error que está agregando producto de eso. Pero eso sería problema para mi eficiencia, no estaría haciendo algo resultado. Podría, no, son dos. El error de medición no hay ninguna garantía de que no hay garantía de que el resultado sea insesgado. O sea, en el mejor de los casos, si estuviera insesgado, estás reduciendo tus intervalos de confianza de manera absurda. Entonces, agregando error de medición, cosas que podría, suponiendo que lograste recuperar el parámetro de manera correcta, no es claro que vaya a ser significativo después de que tomas en cuenta la otra fuente de incertidumbre. Hay contextos en los que tenés razón, o sea, hay contextos o al menos podría apuntar al no estar sesgado, pero el problema es que no tenéis ninguna idea de cuál es la incertidumbre asociada al parámetro que está. Gracias a ustedes.